Ya grabo. Ya, sí lo había olvidado. Para que investigue y sancione o busque la sanción de la persona que incumplió la tutela, si me hago entender, o por fraude de resolución judicial. Listo. Qué pena es que se estaban excusando acá que no podían asistir a clase. Listo. Entonces va a decir lo siguiente. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de la obligación impuesta en resolución judicial o administrativa o de policía, incurrirá, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 años, perdón, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando hablamos del tipo, pues efectivamente o evidentemente es de carácter doloso. Es decir, que se tenga la intención de no cumplir, ¿sí?, esa sentencia judicial que ha impuesto una orden. Cuando hablamos de este tipo penal, es de mera conducta, es el hecho de no cumplir. Entonces ya vamos a hablar o vamos a advertir desde ya que es un tipo de carácter omisivo. ¿Sí me hago entender? Omisivo. Es de ejecución instantánea y es un tipo penal de peligro. ¿Sí? ¿Se puede reconvenir para que cumpla la sentencia? Sí, pero es un tipo penal de peligro. Listo. Es monoofensivo. Listo. Como elementos normativos que se requiere o que es necesario para que se adelante la conducta. Que la sustracción sea, o la sustracción o el hecho de no hacer, verse sobre la resolución judicial, sobre autos, sobre actos administrativos, ¿sí? O mandatos propios de los trámites policivos o contravencionales. ¿Listo? Acá, ¿quién viene siendo el sujeto activo? Pues es indeterminado, ¿sí? Puede ser cualquier persona que no realice lo señalado eh, por la sentencia judicial. ¿Y el sujeto pasivo quién es? El Estado. El Sí, Estado. evidentemente, el Estado, porque esa orden se está dando. eh, ¿Listo? Perdón, es que espere, contesto con mensaje. Listo. Listo. Básicamente, entonces ahí hablaríamos de qué es el Estado efectivamente. Cuando hablamos de sustraerse, quiere decir que ¿qué? Es no realizar esa conducta que se exige por parte del legislador, es decir, sustraerse es no cumplir esa sentencia judicial. Entonces vamos a hablar evidentemente de un delito de omisión propia. El hecho de no hacer es un delito de omisión propia. ¿Listo? Listo.
¿El objeto jurídico cuál sería? ¿Qué busca proteger ese tipo penal? La recta La cor- impartición de justicia. Efectivamente, la recta impartición de justicia. ¿Por qué? Porque si desacata digamos, un fallo de tutela, pues estaría yendo en contra pues pues, de la orden judicial, de una orden judicial. Sí, efectivamente, claro, está desacatando todo lo relacionado a esos mandatos tanto judiciales como administrativos o de policía, que pues se supone o se asume que son de estricto cumplimiento, más cuando se impone una orden. Listo, porque pues hace parte de la legitimidad del Estado, que dentro de sus instituciones pues hace efectivo el derecho. Listo. El objeto material entonces, ¿cuál sería? Fenomenológico. ¿Por qué? Porque recae sobre la omisión a esa resolución judicial o administrativa. Efectivamente, hablamos de la omisión de una orden judicial o administrativa de policía. Entonces va a ser de carácter fenomenológico. Muy bien. No admite tentativa, o sea, es un delito penal que de plano no admite tentativa. ¿Listo? Y sí puede admitir determinación o complicidad para la ejecución. ¿Listo? ¿Ustedes recuerdan el caso del man que mató a 3 personas en el puente? ¿Sí? El de legítima defensa, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, el man estaba en el puente. A ese caso le han sacado más pelos que cualquier cosa, así como a todos los casos en Colombia. ¿Qué sucedió? Pues que el tipo mata a los 3 manes en legítima defensa, porque eso no se va a desvirtuar. Pero ¿qué sucedía? Por ahí estaban rumores que decían que el tipo tenía a pesar de que el arma tenía salvoconducto, el man sí tenía una prohibición legal para el porte de armas. Y esa prohibición legal para el porte de armas, pues pues le restringía el uso de las armas de fuego. Entonces aquí hablaríamos de qué? De ese fraude a resolución judicial. Y era por un tema de violencia intrafamiliar, creo. O sea, es lo que especula, pero pues me sirve para traerlo acá para el ejemplo. ¿Listo? Listo. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la que su cónyuge o compañera permanente. ¿Profe, qué pena, qué artículo es ese? 454A. Gracias. En su contra, en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo o para que su testimonio falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta anterior se realizare, respecto de testigo judicialmente admitido para comparecer en juicio con la finalidad de que no concurra a declarar o para que declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de 5 a 12 años y multa de 100 a 4.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En las mismas penas previstas en los incisos anteriores, incurrirá quien realice la conducta sobre experto que daba de rendir su informe, es decir, el perito, durante la indagación o investigación o que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito. Listo. Básicamente, ojo, hay unas claras diferencias con el delito de soborno. ¿Qué se busca en el soborno? Pues mediante la entrega de una dádiva o de una promesa remuneratoria, buscar que la persona que cambie, ¿sí? Cambie su versión respecto de la comisión de un delito. ¿Sí me hago entender? O su testimonio dentro de la ejecución de un delito. Acá lo vamos a encontrar, pero distinto. Acá es la amenaza.
Es decir, que efectivamente la conducta desplegada por el sujeto activo debe estar cargada ¿de qué? De violencia. Y esa violencia dirigida ¿a qué? A evitar que esa persona testifique o rinda testimonio dentro de una actuación donde ha sido testigo, donde ha sido llamado testigo, como testigo, cuando es experto en algún arte, en una ciencia o en algún oficio, cuando nos referimos al perito. ¿Entendido hasta acá? Bajo esa premisa normativa, el tipo penal es de mera conducta o de resultado. Perdón, de mera conducta o de resultado. El resultado. Resultado. Resultado, profe. ¿Por qué? Porque se habla de ejercer violencia. ¿Pero con qué propósito? La sola amenaza, por eso es de mera conducta. Exactamente. Pero ojo, muy bien, Alba. Es de mera conducta porque solo con el hecho de amenazar, ¿con qué propósito? ¿Dónde está el elemento subjetivo de la conducta? Pues que la persona no testifique o testifique parcialmente o no lo haga, ¿sí? O diga mentiras dentro de su testimonio. Listo. De ahí ya partimos para decir que, ¿qué? Pues que la persona puede que sea amenazada, pero sin embargo diga la verdad en juicio. Entonces no hablaríamos de ese resultado, sino es de qué? De mera conducta. Solo con el hecho de amenazar se adelanta, de amenazar de manera violenta a una persona, pues solo se adelanta la conducta delictiva. ¿Me hago entender? ¿El resultado cuál sería? Pues efectivamente que esta persona acceda a hablar o a declarar o a rendir su testimonio conforme a lo que el sujeto activo de la conducta quiere. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor. profe. Listo, perfecto. Sí, señor. ¿Es un tipo penal de peligro o de lesión? De De lesión. peligro. De ¿De peligro, peligro, profe? de De peligro, peligro. de peligro. Muy bien, ¿Es es de un peligro peligro? concreto. Claro, claro. ¿Dónde se lesionaría el bien jurídico? Donde efectivamente el testigo dé erróneamente o falsamente su testimonio. Pero con el hecho de yo desplegar la amenaza, ya pongo en riesgo el bien jurídico, no lo lesiono materialmente, lo pongo en riesgo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Listo. Es de ejecución instantánea y es pluriofensivo. Y es pluriofensivo. Listo. Como elementos normativos que se requiere que la amenaza recaiga sobre un testigo presencial directo o indirecto de la comisión de una conducta punible o eh, o de algún hecho, sí, de la comisión de una conducta punible, habla de un hecho delictivo. Listo. Adicionalmente, también que esa amenaza recaiga sobre su cónyuge, con su compañero o compañero o compañera permanente, pariente hasta el 4.º grado de consanguinidad, y que sea una persona testigo admitido en un juicio penal. O adicionalmente, cuando recae sobre el perito, que sería el experto. Listo. ¿El sujeto activo cuál es? Indeterminado. Indeterminado. Efectivamente, es de carácter indeterminado singular o monosubjetivo. ¿Listo? El sujeto pasivo, pues claramente va a venir siendo el Estado. Y el verbo rector, ¿cuál es? Amenazar. ¿Sí? Amenazar. ¿El objeto jurídico cuál va a ser? El objeto jurídico. La recta impartición de justicia. Sí, La la recta recta impartición de impartición de justicia. Sí, Clara, justicia. dígalo sin miedo. ¿Sí? La recta impartición de justicia. Eso, esa vaina. ¿Relacionada con qué? Pues claramente con la prueba testimonial o la protección de la prueba testimonial que se va a aplicar en juicio. Listo. ¿Podemos hablar de concurso? Sí, podríamos hablar, por ejemplo, de un fraude procesal, cuando se constriñe o cuando se amenaza al testigo para que de determinada manera
de determinada manera. ¿Listo? O sea, para que hable, para que se falle de determinada manera. Listo. ¿Admitiría coparticipación? Sí, claramente. Admite autoría y determinación. Listo. Porfa, nos ubicamos en los delitos contra el orden constitucional y legal. Y estos son más chéveres. Delitos contra el régimen constitucional y penal. Listo. Cuando hablamos de los delitos contra el orden constitucional, efectivamente podemos o va a saltar a la luz argumentos refiriéndonos a la existencia del delito político. ¿Sí me hago entender? Es decir, que existe un régimen constitucional, que en este caso es el del 91, que opera erga omnes, es decir, para todos dentro del Estado colombiano, ¿sí? Como regla fundante del Estado, como regla fundamental del Estado, y la cual va a tener o contener unos principios desde el mismo preámbulo de la Constitución, y ustedes, como bien sabrán, desde sus clases de Derecho Constitucional, pues el preámbulo de la Constitución es vinculante, porque se va a determinar el modelo político. ¿Elkin va a decir algo? No, bueno, es que levantó ahí la manita. Entonces, va a determinar el régimen político, económico y social que va a regir el Estado, ¿sí? Sus instituciones. Cuando hablamos de la Constitución del 91, bueno, hablemos más bien de un poco de historia. El delito de rebelión o el delito político en Colombia no existe o no tiene esa categoría de delito político como si lo encontramos en legislaciones como la española, ¿sí? Acá simplemente hay una cápite de conductas que van encaminadas en contra del régimen constitucional. Es el artículo 467. 467. Entonces, pues vamos a hablar de todas esas conductas que se oponen a la existencia de ese régimen constitucional. Si queremos ir a la literatura, vamos a encontrar un libro de Sófocles, un cuento, una narración de Sófocles que se llama Antígona. ¿Sí la han escuchado? No, señor. ¿No la pusieron a leer nunca en filosofía del derecho o cosas así? No tuvimos un mal docente de filosofía del derecho. ¿Tuvieron un buen docente de filosofía o no tuvieron un buen docente? No entendí. Docente de filosofía. Yo no. ¿Cómo? Clara, es que su merced no está hablando concreto las ideas. Las corta. Que no fue muy bueno Bueno, ya. Bueno, listo, eso no. Bueno, no lo vamos a discutir acá. Uy, Freddy volvió. Pero ¿qué sucede con Antígona? Resulta que. Espérenme un segundo que ya se va a cortar esta vaina. ¿Listo? Esperemos que se corte para redondear la idea. ¿Cuál artículo?